a partir de algunas inquietudes que ustedes tengan, podemos hacer. Y en cuarto lugar, para terminar hoy, si se quiere, pero ya irnos poniendo en el camino, pues sería ver algunas cositas puntuales de Hegel, específicamente de Hegel, que de nuevo nos retrotraigan a su pensamiento y podamos establecer un puente con el prólogo donde vamos, como estamos haciendo las cosas para la próxima sesión. Entonces, hagamos este tercer momento de algunas inquietudes de ustedes. Bien. No sé quién quiera. No, pues yo quisiera plantear una inicial inquietud con respecto como al interés de Hegel, y pues es como a manera de pregunta y comentario, el interés de Hegel de hacer la lectura de una época, ¿no? Una época que ya desde nuestra perspectiva, y Hegel como que empieza a visorar eso, es como de esa época contemporánea, ¿no? Esa época propiamente del dominio de la burguesía, si se quiere, del establecimiento de sus instituciones, de todos sus desarrollos científicos, y que está enfrentándose a la caída de una época ya, o sea, estamos hablando de una nueva época porque hay una vieja época, o una época que ya se está superando, que sería, no sé si en ese sentido, si la moderna propiamente, o la medieval, o todo lo que implica la premodernidad. Entonces, me parece muy interesante como que en ese contexto de comienzos del siglo XIX, 1800, con Napoleón, con el desarrollo de los estados-nación, todo este tema de los códigos civiles, todo este cambio de valores, de perspectivas antropocéntricas, como que no sé si esa raíz de esa transición de la que Hegel habla, de esa necesidad de establecer un nuevo lenguaje, una nueva filosofía, y es donde en esa transformación de valores, de instituciones, de aspectos económicos, como que Hegel considera elaborar una filosofía que piensa el cambio, el devenir, ¿no? Como esa noción de fluidez un poco, y en lo que también como que se inmiscuye el pensamiento, ¿no? Como que el pensamiento es el resultado, o por lo menos el pensamiento contemporáneo, de todos esos cambios, de todas esas transformaciones, revoluciones. O sea, como que lo que subyace en la filosofía de Hegel es una idea como Heráclito, ¿no? De un devenir constante, y de qué manera ese devenir lo podemos comprender conceptualmente, ¿no? Y en esa comprensión es como que ve la necesidad de establecer una lectura de la cultura, ¿no? O de eso que va a llamar como espíritu, ¿no? Entonces, no sé si esa historia, ese retratar esos cambios o comprenderlos es lo que se llamaría fenomenología. A ver, me parece bien interesante, y oyéndolo pensaba que esto lo podíamos grabar. Andrés, si no lo estoy grabando. ¿Cómo? Esto lo estoy grabando. Bueno, porque estaba pensando que se puede hacer entonces video de esa parte que usted señala, que se me hace a mí pertinente. Vale. Entonces sí va a haber entonces un video de esto. Sí, me toca subirlo porque como estoy en un computador nuevo, no lo supe conectar al YouTube directamente, pero se guarda en el computador y luego lo subo al canal. E incluso lo puede editar y ponerlo a partir de su pregunta. Listo. O sea, lo de antes no. Listo, yo lo edito. Pero a partir de su pregunta, sí, porque se me hace interesante, ¿vale? Listo, dice. Listo. Bueno, entonces sabiendo eso, sí, porque mire que esa pregunta es tan interesante que nos permite hacer
como el marco del recorder general que les estaba planteando, que les estaba planteando antes en relación con tanto con la filosofía de Hegel, con el prólogo, con la filosofía de la fenomenología, con la filosofía de Hegel en general, y con el proceso que estamos haciendo justamente del tercer y cuarto momento de la reunión del día de hoy. Entonces, me parece muy bien. Sí, son varios aspectos que usted toca ahí, que usted señala que son aspectos que precisamente hay que tener en cuenta para decir uno hasta qué punto esta filosofía de Hegel es pertinente para nosotros en la época en que vivimos, los problemas que vivimos, y también es pertinente desde el punto de vista teórico de lo que podemos decir es lo de las relaciones de ese pensamiento de Hegel con otras filosofías y con nuestro propio pensamiento. Claro, se ajusta a todo eso. Y es muy pertinente también en el sentido de puntual que señalábamos de que el pensamiento de Hegel va más allá de lo que uno, incluso en estas épocas, puede pensar en la formación que se recibe en el mundo pues académico de la filosofía. Va mucho más allá de eso y enseña cómo asumir tanto ese mundo académico como el mundo extra académico, que es el que da razón de lo mismo académico. Claro, o sea, la manera como se trabaja, como se aprende, como se enseña la filosofía depende no necesariamente ni propiamente del mero desarrollo de la filosofía, entendida ya pues como el mundo de la República de las Letras, sino depende de los acontecimientos históricos, sociales, económicos que están ocurriendo en una determinada época. Claro, es que, y Hegel mismo lo decía, la filosofía es el tiempo propio en conceptos. La filosofía no es nada ajeno al tiempo propio que se está viviendo. Es el mismo tiempo puesto en conceptos. Y el esfuerzo es ese, llevar el propio tiempo al nivel de los conceptos. Y por supuesto para eso se debe entender doblemente lo que sucede. El desarrollo del tiempo, de los acontecimientos históricos y sociales que han llevado al propio tiempo en que se está viviendo, como el desarrollo del pensamiento que ha acompañado a esos acontecimientos a lo largo del transcurso de los mismos. Porque la filosofía, uno de los grandes aportes de Hegel es precisamente el que la filosofía marcha al compás del desarrollo histórico y social, no como un mero reflejo, por supuesto. Aunque hay pues ya es una particularidad de Hegel, y lo decíamos creo que en los videos anteriores, y lo hemos repetido y todo el mundo lo sabe, esa afirmación de Hegel de que el búho de Minerva alza el vuelo al atardecer. O sea, la filosofía da cuenta de los acontecimientos, pero una vez pasados dichos acontecimientos, ¿no? O sea, hace el balance de los mismos y explica la razón de ser de esos acontecimientos en la medida de lo posible, pero una post festum, después, a posteriori, ¿no? Bueno, también señalábamos que una característica particular del pensamiento de Hegel es que sus discípulos, algunos de ellos, no van a estar de acuerdo con ese planteamiento de Hegel y
Entre ellos, pues tenemos a los jóvenes hegelianos, y entre ellos, esos jóvenes hegelianos, va a estar Marx, que no van a estar de acuerdo con ese planteamiento de Hegel, pero bueno, eso era lo que planteaba Hegel en su momento. Pero señalaba precisamente eso, que era algo que en su momento determinaba el propio estatus, lugar más bien, y desarrollo de la filosofía. Entonces, para poder llevarle la contraria a Hegel, sus discípulos, los hegelianos de izquierda, entre ellos Marx, van a tener que plantear que las circunstancias han cambiado por un lado, y por otro lado deben ser reinterpretadas de otra manera para que la filosofía también juegue otro papel, ¿no? Entonces, justamente eso se encuentra presente en la famosa tesis sobre Feuerbach de Marx, de que los filósofos hasta el momento lo único que han hecho es interpretar el mundo, y de lo que se trata es de transformarlo. Con todos los problemas que tiene esa tesis, que tiene muchos problemas, o por lo menos yo incluso recuerdo que en algún momento Andrés hace 2 años, algo así, nos mandó un video de Heidegger, donde Heidegger se refiere corríjame si estoy mal, si fue usted el que mandó ese video, pero hace mucho tiempo. Heidegger se refiere críticamente a esa tesis de Marx sobre Feuerbach, diciendo que está equivocada. Me parece que sí. Me parece que sí fue Andrés el que mandó eso. Sí, pero no dice que está equivocada, sino que habría que revisar nuevamente ese concepto de interpretación. O sea, porque Marx lo dije como en el sentido de la transformación, pero Heidegger dice, pero no obstante hay que detenernos en qué se entiende por interpretación. ¿Cómo es que interpretan los filósofos del mundo? Sí, pero la posición de Heidegger es radical contra Marx. No, ahí, sí, claro. en ese punto y a propósito de esa tesis. Pero quiero decir que es un ejemplo que se me vino a la mente, me acordé en el momento en que estoy diciendo esto, que a pesar de esas críticas que se puedan hacer a la tesis de Marx, y mostrar hasta cierto punto como hace Heidegger, en ese momento me acordé que es inconsistente. Digo yo, a pesar de eso, Marx no lo dice. Vamos a suponer que la tesis de Marx es inconsistente. Vamos a suponer que Heidegger tiene razón ahí, que entre otras cosas a mí me parece que tiene razón. Heidegger, no más. Pero la idea es, lo que yo pienso es, ¿por qué Marx? Listo, ya nuevamente grabado. Bueno, entonces vuelvo a donde iba. Estaba diciendo que a pesar de las críticas que se puedan hacer a esa tesis de Marx, la famosa tesis 11 sobre Feuerbach, y estaba aludiendo a que Heidegger hacía algunos reparos al respecto, y que incluso si llegásemos a pensar que la tesis está equivocada, lo que yo quería señalar era que era, sin embargo, un desarrollo del pensamiento de Hegel. Esa tesis que Marx está formulando ahí contra Feuerbach, no contra Feuerbach, sino en relación con Feuerbach, o que Engels encontró en los escritos de Marx relativos a Feuerbach, y la incluyó junto con las otras tesis que sí se refieren directamente a Feuerbach, de que los filósofos lo que han hecho hasta el momento es interpretar el mundo, y lo que se trata es de transformarlo. Digo yo que esa es una tesis
que desarrolla de una manera que supongamos que esté equivocada en el caso de Marx, pero de una manera que muestra el influjo del pensamiento de Hegel, en la medida en que es Hegel el que pretende integrar la relación, a hacer fuerte esa relación entre pensamiento y realidad mundana, realidad del mundo. Que gracias a que Hegel ha pensado esa relación entre pensamiento y realidad, entonces Marx puede formular su tesis de que se puede ir más allá de la interpretación hacia la transformación de ese mundo. Entonces, eso es un ejemplo nomás de la pertinencia del pensamiento de Hegel en su momento, de lo que Hegel planteaba. Es decir, se necesitó que alguien hubiese pensado una relación filosofía-realidad de una determinada manera para que otro pudiera decir se puede dar un paso, otros, porque al fin y al cabo esto no era solo idea de Marx, sino de los jóvenes hegelianos en su conjunto, pero que más radicalizó por otro lado. Entonces, pero se necesita que alguien hubiera pensado de una mejor manera la relación entre pensamiento y realidad. Y efectivamente eso es lo que hace Hegel con su propio tiempo. Claro, de una manera... Ahora, eso ya lo había hecho Platón. Claro, la República de Platón es eso. Y el pensamiento de Platón en general es eso. Pero falta mucha historia, tanto en la realidad, digamos, mundana, la historia del mundo, como historia de desarrollo del pensamiento para llegar a plantear las cosas como señala Hegel. Ahora, ¿qué hace Platón en esa interrelación entre pensamiento y realidad, que en el fondo es entre la filosofía y la polis? Pues después de hacer un análisis de cómo están las cosas, decir que la posibilidad que queda es que los reyes se hagan filósofos o que los filósofos gobiernen, ¿no? O sea, la alternativa para transformar esas condiciones lamentables en que se encuentra para Platón ya la polis en la época en que vive Platón. Entonces la alternativa va a ser pues el mito del rey filósofo, sea porque el filósofo gobierne, sea porque el rey se haga filósofo. Pero eso mostró ser a lo largo de la historia, por un lado, y en el desarrollo del mismo pensamiento, ya desde Aristóteles se podía decir que eso era un mito, o sea, era el mito del rey filósofo. Eso era algo que no pasaba de ser un mito, esa república ideal de Platón, que incluso llega el mismo Kant todavía a defender. Entonces, pero Hegel ya se aleja de eso y plantea que es que la realidad tiene sus propias dinámicas y que la filosofía a lo sumo puede dar cuenta del desarrollo de esas dinámicas y esperar que la racionalidad en general pues tenga para Hegel un espacio que se va dando a sí misma en la estructura del Estado. Por eso su última obra es esa filosofía del derecho, para que la sociedad se organice de esa manera. Pero, ¿qué es lo que ha visto Marx, por ejemplo, ahí? Pues que también eso de Hegel es insuficiente e inconsistente, que esa racionalidad
que Hegel reclama y señala que ya existe en tanto lo único real es lo racional y lo único racional es lo real, pues debe interpretarse de otra manera y se puede más bien pasar de la mera interpretación a la transformación de la realidad. Entonces, ¿a qué voy? A que eso es desarrollo del pensamiento de Hegel. ¿Sí? Eso que hace más es desarrollo del pensamiento de Hegel. No sé hasta qué punto pero ya sería pues harina de otro costal o para desarrollar después, hasta qué punto la posible equivocación de Marx en esa tesis también obedezca a, digamos, pensamientos equivocados presentes ya en Hegel, o a una malinterpretación de Marx del pensamiento de Hegel. Ya sería otro tipo de problema. Pero lo que sí señalo es la relación que existe entre esas dos posiciones. Pero aquí lo que nos interesa ya no es, este es solo un ejemplo, y lo que nos interesa no es el caso de Marx, sino precisamente el de Hegel. Usted mencionó en lo que dijo Andrés ¿cómo ejercemos el concepto? Porque se trata de un concepto aquí, sí. El concepto central que puede servir de hilo conductor para explicar todas esas inquietudes que usted planteó. Y es el concepto de espíritu. El concepto que Hegel tiene de espíritu. O sea, los pensadores, los grandes pensadores, siempre han tenido, de un lado, una concepción de la realidad. Es así. Tiene estas y estas características. Y de otro lado, tienen una concepción de lo que podríamos llamar el motor de esa realidad. Lo que hace que esa realidad, tal y como es, con las características que tiene, se desenvuelvan de esta o aquella manera. Yo creo que, pues, a falta de otra palabra mejor, por ahora podríamos utilizar la palabra motor. Y al fin y al cabo, pues esa es la palabra, la palabra clave que desde Aristóteles también marca el desarrollo de la filosofía, cuando se concibe la idea del primer motor, ¿sí? De lo que pone en movimiento esa realidad, ¿no? Que es el Dios aristotélico. Es la causa, ¿sí? Ese motor aquí es la causa de esa realidad, pero no de la mera existencia de esa realidad, sino del devenir, del movimiento de esa realidad. Porque el mundo para Aristóteles es eterno, pero quien lo pone en movimiento es Dios. O sea, el motor de ese mundo es Dios. Y en otros pensadores, pues, va habiendo, pues, modificación en relación con eso. Pero, en mi opinión, todo gran pensador, de esos que son pocos, tampoco son muchos, tienen al lado de la concepción de la realidad una idea de lo que mueve esa realidad. Fijémonos que cuando Hegel interpreta a Spinoza, dice, bueno, no se trata solamente de concebir el mundo como sustancia. Párrafo de 17 aquí del prólogo de la fenomenología, ¿no? No se trata de concebir la realidad como sustancia, sino también como sujeto. Y Hegel dice, claro, si es que el hecho de que se conciba la realidad como sustancia
sí, sí, sí. Eso está bien, está correcto, como sustancia única, tal como lo hace Spinoza. Pero en Spinoza falta concebir el cómo es y el cómo se desarrolla y el cómo se mueve esa sustancia. Cómo esa sustancia llega a ser lo que es. Y es que, según Hegel, en Spinoza falta la noción de sujeto. Y la noción de sujeto, salida de la misma sustancia, es lo que hace mover esa sustancia, que la sustancia sea como es, que la sustancia sea al mismo tiempo sujeto, implica la dialéctica, implica la negatividad, implica la contradicción, implica las divisiones entre objeto y sujeto, implica todo. Entonces, la crítica justamente de Hegel a Spinoza es que le falta considerar la sustancia más allá de la mera sustancia, de tener la idea de la mera sustancia única, de la unidad de esa sustancia, que es el gran mérito de Spinoza frente al pensamiento anterior, pero hay que mostrar la dinámica de esa sustancia, o sea, que es sujeto. Y el que sea sujeto, el que la sustancia sea sujeto, es lo que hace que la sustancia sea espíritu. O sea, el concepto central de Hegel, decir que la sustancia es concepto, es decir que es espíritu. O sea, movimiento, devenir, etcétera, etcétera. Dialéctico, ¿no? No mero devenir de transformación de unas cosas en otras, sino una transformación contradictoria, una transformación dialéctica. Entonces, eso es lo que caracteriza a Hegel, y su noción de espíritu es absolutamente central. Pero ¿de dónde toma uno o cómo tiene conocimiento de ese espíritu? Justamente mirando dos cosas. Una, la realidad que tiene ante sí. Y dos, el desarrollo de esa misma realidad. ¿Por qué? La explicación de por qué esa realidad es como es, que no se puede explicar por sí misma, sino que debe explicarse por un desarrollo histórico y un desarrollo de la conciencia. Y eso es la fenomenología del espíritu. Por eso se llama fenomenología. ¿Qué estudia la fenomenología del espíritu? Estudia las distintas maneras históricas cómo el espíritu se ha presentado en el desarrollo de la realidad, del mundo. Entonces, el ocuparse de la realidad tal y como es, tal y como la tiene al frente, implica para Hegel que tenga que ocuparse del desarrollo histórico de la realidad. Y entonces, ese desarrollo histórico es caótico, es absurdo, no tiene ninguna dirección. Hegel contesta que no, que sí hay un hilo conductor en el desarrollo de la historia de la humanidad y en el desarrollo de la historia del pensamiento, que es la libertad. Que se puede seguir estudiando la historia, y entonces ya tenemos ahí toda la filosofía de la historia de Hegel, que es la filosofía del desarrollo de la libertad en los acontecimientos históricos del mundo. Pero también hay un desarrollo de la libertad del propio pensamiento, o sea, del propio, del lado del espíritu que es pensamiento, porque es que el espíritu abarca las dos cosas, el conjunto de la realidad, y el pensamiento hace parte de esa realidad. Entonces, el desarrollo de esa conciencia, de esa realidad, pues es lo que trabaja en la fenomenología del espíritu. O sea, ¿por qué Hegel se ocupa de la realidad de su tiempo
y de la realidad histórica del mundo, porque se necesita, esa es la otra cara de la moneda del desarrollo del pensamiento, que a su vez no es más que una parte de esa misma realidad. La parte que da razón del desarrollo de esa realidad. Entonces, eso solo es posible si ha llegado una determinada época. O sea, Hegel dice, esto no lo puede hacer Platón. Esto no lo, porque vive en otro tipo de sociedad. No le queda más que soñar, por así decir, con una sociedad ideal regida por filósofos, ¿no? Casi, en el fondo, eso está muy cercano a esas tendencias, pero bueno, se marcan matices pues en relación con Hegel, pero está muy, muy, muy cercano a esas tendencias gnósticas, esas tendencias que creen que el pensamiento puede organizar la realidad, ¿sí? Que sobre todo si se tiene un determinado conocimiento, y es el gnosticismo, un conocimiento ojalá insuflado por Dios, un conocimiento que me llega a mí de manera misteriosa, y a partir de ese conocimiento puedo explicar y organizar esa realidad. Eso es puro gnosticismo. No es el caso de Platón, porque ese, digamos, Platón sabe que hay que hacer todo un trabajo con el pensamiento para poder alcanzar, salir del nivel de la doxa, de la mera opinión, y llegar al nivel de la episteme, al nivel de la ciencia. Eso no es por pura inspiración. Hay que empezar por saber geometría y conocer la teoría de las ideas, etc. Y el rey filósofo va a ser un rey que su conocimiento lo ha alcanzado precisamente en el término que tienen los griegos para eso, que es la matesis, ¿no? O sea, un conocimiento alcanzado con esfuerzo, con dedicación, no un conocimiento que me ha sido a mí dado, imbuido por alguna divinidad y yo soy un ser privilegiado y lo tengo ahí. Como de alguna manera están en Parménides, que la diosa me dijo esto. Recuerden ustedes el poema de Parménides, ¿no? La diosa me dijo esto y la diosa, etcétera. Bueno, pero aquí la diosa es el trabajo, el esfuerzo, el conocimiento de la geometría. No hay caminos reales en el mundo de la geometría. Todo el mundo tiene que arremangarse y darse y trabajar, esforzarse. Pero al final, solo el rey, el que conoce eso, es el que podría estar autorizado para gobernar. Pero hasta ahí llega Platón. Pero es obvio que ya Aristóteles está de acuerdo con eso, ¿no? Que Aristóteles se hace ya un análisis más objetivo de la realidad de su tiempo, tratando de explicar que un buen gobierno pues no va a ser el del rey filósofo, sino que puede haber un buen gobierno de algunos o de uno, ya de todos. O sea, la democracia, eso ya no funciona. Para Aristóteles ya lo ve eso. Incluso pues las 6 formas de gobierno que plantea Aristóteles que existen, y ya no, aunque ni siquiera el mismo Aristóteles alcanzó a ver los cambios tan importantes que introducía su discípulo Alejandro cuando creó el imperio. Entonces, pero ya Aristóteles es crítico con esa posición de Platón. Pero Hegel sí, en cambio, tiene claro que el desarrollo de las sociedades, la crisis de la sociedad griega, el declive de esa sociedad griega, la llegada del cristianismo y la presencia del Imperio Romano, y luego la fusión entre cristianismo e Imperio Romano, pues cambian completamente las condiciones del mundo y se da un desarrollo diferente
que ya va a ser imposible pensar en la idea del rey filósofo, ¿no? Que fíjense que esas ideas incluso después, más adelante, se van a revivir en el despotismo ilustrado. Es casi lo mismo, bueno, cambiando lo que hay que cambiar, pero es la idea de alguien, el déspota ilustrado, que sabe cómo conducir a su pueblo. Que de alguna manera, hasta Kant, recuerden el texto de Kant que es la ilustración, ahí se dice, bueno, ahí lo que se trata es de tener el rey que manda, y usted puede cuestionar todo, pero obedezca. Ese es lo central, dice, ¿no? Ahí el uso público de la razón le da derecho a discutir todo lo que quiera, pero obedece. Dice, y ese es el mandato de nuestro soberano. Bueno, ya lo sumo que van a llegar también, ahí en este caso Kant, pero sobre todo Hegel, es en la monarquía parlamentaria. ¿Sí? La monarquía parlamentaria es la que va a poder organizar finalmente el mundo. Pero los jóvenes hegelianos y ya más están pensando en otra cosa, están pensando en la cuestión de la democracia, que es otro desarrollo. Entonces, para Hegel es claro que realidad y pensamiento no son inseparables. El pensamiento hace parte de esa realidad, hay una evolución, y eso se llama espíritu. Y la fenomenología del espíritu estudia las maneras como las conciencias, primero individuales y luego la conciencia colectiva, da cuenta de ese desarrollo. Por eso es la fenomenología del espíritu. Entonces, después de esta vuelta, y volviendo entonces al planteamiento, ya para terminar, al planteamiento de Andrés, esas son las razones, digamos, filosóficas que harían que Hegel intentase dar cuenta de esa realidad. Ahora, estudiar esa realidad, mirar tratar de entender el devenir de esa realidad, de introducir la historicidad en el estudio, en el conocimiento de esa realidad. Claro, esa idea de espíritu, pues está claramente, y lo dijimos en algún video anterior hace mucho tiempo, está claramente imbuida de cristianismo. Es el cristianismo el que deja esa idea en el mundo. Recuerde que Hegel es un cristiano protestante activo. No es que se interese así por el espíritu al margen de esa condición cristiana, ¿no? Y además que él sabe que el componente fundamental de Occidente, de la historia de Occidente, es el cristianismo, ¿no? Y todo el trabajo que desarrolla Hegel tiene que ver con eso. Pero un cristianismo particular, ¿no? El cristianismo protestante, el cristianismo que se desarrolla a partir del pensamiento de Lutero, cuya defensa le causó a Hegel problemas, ¿no? Y también le causa problemas a su pensamiento. Eso no se puede negar. Entonces, el desarrollo de esa noción de espíritu, recuerden, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre sigue siendo el Padre y el Padre está allá, pero el Padre se hace hombre, se hace hijo, el Padre mismo se hace hijo y viene a la tierra en Jesús, en Jesucristo, en el Cristo, pero el Cristo regresa. El Cristo abandona la tierra, se va, lo mataron, ¿no?
lo mataron y el Cristo dice, hice lo que tenía que hacer. ¿Y qué queda después? El Espíritu. El Espíritu es lo que queda. El Espíritu es el que guía, el desarrollo de la obra de Cristo, ¿no? Pues el Espíritu llega hasta nombrar el Papa último. Eso es la labor que le quedó de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que queda, la divinidad que queda, es la del Espíritu. Y eso es lo que desarrolla. Y eso es absolutamente clave ahí. Y llega hasta nuestros días. Llega hasta nuestros días, vuelvo y digo yo, porque ustedes saben, el cónclave, etcétera, etcétera. Ahí no, por más que se refieran al Padre, al Hijo, lo que sea, de todas maneras, quien va a iluminar la exponencia del Papa no es ni el Padre ni el Hijo como Padre o Hijo, sino el Espíritu, que es lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero en otra, ¿cómo se llama? En otra presentación, en otra concepción, pero tiene el carácter de persona, tan persona como el Hijo, tan persona como el Padre. Pero por los misterios de la religión, porque es un misterio, no trate de encontrar explicación a eso ni racionalidad a eso, porque entonces no están entendiendo lo que es el misterio de la religión. Entonces el Espíritu sigue ahí estando obrando. Pero bueno, esa partecita, esa labor del Espíritu es justo, en la Iglesia Católica es justamente algo que los protestantes van a plantear de otra manera. El Espíritu va a ser el Espíritu del pueblo, ¿no? Entonces el pueblo, la Iglesia va a ser reemplazada por el pueblo, por así decir. Con la gran diferencia de que mientras la Iglesia es una institución concreta, definida, marcada, con su sede en Roma, el pueblo es una cuestión absolutamente vaga, ahí que no tiene una definición clara, y que la van a tener que definir, los alemanes la hacen, y en ese sentido Hegel hereda también eso, porque eso viene, está ya en Herder, pero también está sobre todo en Fichte, en la medida que ese pueblo se pueda constituir como nación. Entonces va a ser Fichte el que va a movilizar esa idea. Pero, por ejemplo, Marx va a ser muy crítico con esa idea. Él se da cuenta de que esa es una idea vaga. La idea de pueblo es de las ideas vagas. Y va a centrar el asunto en las clases sociales y particularmente en el proletariado. No es el pueblo. El pueblo es un concepto abstracto. Hay que concretarlo, y la concreción de Marx van a ser las clases sociales y va a ser el proletariado. Pero es el mismo desarrollo de la historia el que va a mostrar eso. Y claro, ahí Marx encuentra la posibilidad, ahora sí que decíamos, de la transformación, pero por un lado, por la burguesía, que es la que ha transformado el mundo, ha sido la más revolucionaria, según Marx, en el manifiesto, y la alternativa dialéctica para eso va a ser el proletariado, pero el pueblo es una noción absolutamente abstracta, vaga. Entonces, Hegel no alcanza a estar ahí. Hegel va a hacer la división únicamente en familia, sociedad y Estado. La va a plantear por eso. Lo más cercano que llega a Hegel es a la noción de gremios, la filosofía del derecho, el gremio. Pero ¿qué hace eso? Que la sociedad, que está compuesta por
por esos gremios vive en enfrentaciones, creo que la señora en que confrontamientos, está haciendo en crisis, y para eso se necesita un Estado por encima de esa sociedad que le inyecte racionalidad a esas contradicciones y la ponga a funcionar adecuadamente. Todo eso lo ve Hegel como desarrollo del espíritu. Es el espíritu el que se está desarrollando en todas esas configuraciones mundanas. El espíritu, el que se encarnó, por así decir, para utilizar la figura cristiana, en la poligriega. El espíritu que se expresó, se encarnó y se expresó en el mundo romano y en el mundo cristiano. Y el espíritu que finalmente ha llegado a concretarse, y la expresión aquí de concreto sí es de lo más válida posible, a concretarse en el Estado alemán moderno, que se ve como el desarrollo de ese mismo espíritu. Y entonces Hegel, al ocuparse de su tiempo, al estudiar la historia, al estudiar los modos de conciencia, al estudiar los desarrollos generales del saber, del pensar, del hacer mismo. Claro, eso del hacer mismo va a ser Marx el que más va a insistir en eso, pero es desarrollo del pensamiento de Hegel. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo Hegel ahí? Pues dando cuenta del desarrollo de esa idea central que él tiene, que es la idea de espíritu. Entonces, para concluir, se trata justamente de que esa idea de espíritu que preside el pensamiento de Hegel, que absorbe la misma idea de espíritu, o sea, la misma idea de sujeto, si usted quiere, absorbe la idea de historia, la idea de sustancia. No, es que estoy en otro trabajo. Todo eso está... aquí lo interesante es que yo les decía al comienzo, todo gran pensador tiene una concepción de lo que es y del desarrollo del devenir de lo que es, como motor de eso que es. Pues Hegel logra llevar la idea de que eso que es en realidad el desarrollo de lo mismo. O sea, que la sustancia es en realidad sujeto. O sea, rompe el motor no puede ser externo como en Aristóteles. El mundo existe y Dios, primer motor, lo pone en movimiento y se va del mundo. ¿Sí? Aristóteles, el Dios de Aristóteles no se mete en el desarrollo del mundo, no le interesa. El Dios de Aristóteles es un Dios autista, está centrado en sí mismo. Aquí no. Aquí Dios, para Hegel, es el mundo en movimiento. Sí, porque si no me quedo encerrado. Pero para eso se utiliza una palabra. Sí, porque si no me encierran. El espíritu es Dios, que es el mundo, pero en tanto se mueve. Eso sí me da el hambre. Desarrollando una finalidad que él mismo se puso a sí mismo, para sí mismo, y es, en el caso terrenal de los hombres, la libertad, que es la forma, llamémosla así, de salvación frente a la salvación de las almas que tenía el cristianismo tradicional, y eso ya es un avance interesante de Hegel. La salvación de los hombres, mortales, finitos, porque ya no tienen esa alma, es la libertad. O sea, la salvación es secularizada en forma de libertad. Y esa salvación no es vivir eternamente en un cielo, el alma. Claro, el cristianismo dice en cuerpo y alma, eso es más complejo. Pero en líneas generales se piensa únicamente en el alma, sino esa salvación es vivirla en una vida finita, en un mundo racional que se alcanza
al culminar el proceso de desarrollo de ese espíritu, y es en la racionalidad conferida, desarrollada y custodiada, por así decir, por el Estado moderno, por esa monarquía parlamentaria, en este caso la alemana. Y ahí se acaba la historia, ¿no? Para Hegel. Entonces, bueno, creo que aquí aparentemente divagamos, pero si se mira un poquito despacio, ahí se encuentra como el hilo conductor para interpretar las distintas preguntas que formulaba Andrés. Entonces, ya para terminar, el asunto es, bueno, los que no han leído el prólogo, a leer el prólogo. No basta con leer el prólogo, después hay que leer toda la fenomenología para entender mejor el prólogo. Entonces, para una segunda lectura del prólogo, después de haber, primero leer el prólogo, bueno, entender lo que se pueda entender. Después leer la fenomenología y después volver a leer el prólogo para entender el prólogo de otra manera. Y así pasar a otras partes de la obra de Hegel. Y bueno, y jugando como estamos jugando, pues nosotros seguimos con la lectura del prólogo. Entonces, a releer los que ya la han leído, los que no han leído el prólogo, a leerlo, y los videos que puedan ver, ¿sí? Hay 50. Hay 50 videos, hay muchas horas ahí, pero bueno, todo eso se ahorra con una buena lectura del prólogo y lo que podamos hacer en próximas sesiones. Yo creo que en la próxima sesión, ahí sí, diríamos, si Dios lo permite, si Dios es el Dios de Hegel, ¿no? Y recuerden que hablar de Hegel también es hablar de la realidad. En un video por allá de hace un año y pico, 2 años, el día de la invasión de Rusia a Ucrania, recuerden que ese día hicimos sesión y yo recuerdo haber dicho, este es el día más hegeliano de la historia que nos ha tocado vivir, y ahí seguimos. Ahí está. ¿Por qué? Por la idea del conflicto, de la contradicción, la dialéctica de Heráclito y la dialéctica de Hegel, y la explicación de Hegel que es muy distinta y opuesta a la de Kant, de que hay momentos en que no, los dos adversarios tienen razón, y esos problemas solo se resuelven en las guerras. Entonces algunos van a decir, Hegel es guerrerista, mientras que Kant era pacifista. Sí, pero como decía Henri Lefebvre en el texto que él tiene, el bonito texto que se llama Hegel, Marx y Nietzsche, Hegel, Marx y Nietzsche, y el análisis que él hace es interesante. Marx y Nietzsche están por la abolición del Estado, Hegel no. ¿Quién tiene razón? Entonces dice él, mientras existan los estados, de los tres, el que tiene razón es Hegel. De Hegel, de Marx y de Nietzsche. Los otros dos, por distintas razones, quieren acabar con el Estado. Pero mientras los estados existan, el que tiene razón es Hegel. Y lo dice un marxista, ¿no? Es interesante el asunto. Bueno, yo dejaría ahí.